Me han preguntado bastante si palabras como boludo, pelotudo, barrigudo, cabezudo o cornudo tienen relación con los antiguos participios medievales como venzudo por vencido. Y sí, pero no. Por una parte, ya en latín había tanto adjetivos como cornutus, de cornu, cuerno, con significado neutral, que tiene cuernos, por ejemplo, un ciervo, como participios como solutus, de soluere, soltar, como tenemos, por ejemplo, en disoluto, significados neutrales en los dos casos. Pero el latín tardío y medieval empieza a usarse para adjetivos con un significado no neutral, sino más bien de caracterizado por tener, por ejemplo, cuernos. Y prácticamente todos los adjetivos que se formaban así eran negativos. Cornudo, cabezudo, barrigudo, en fin. Ahora, esto no es seguro, pero una teoría dice que precisamente el uso de estos adjetivos negativos en udo fue causa de que los participios medievales en udo, como venzudo, cayeran en desuso en castellano, porque esa terminación en udo se había impregnado ya demasiado de que era algo para meterse con alguien, así que se cambiaron por la terminación ido, que ya existía también. Entonces de venzudo a vencido. Y así todos contentos. Preguntadle por mañana por la mañana a algún extranjero que conozcáis. Es probable que le haga gracia esa repetición, mañana por la mañana. Eso es porque hoy usamos en español, aunque no en castellano medieval, luego lo vemos, mañana con dos significados. El día siguiente al de hoy y la parte del día anterior al mediodía. Esto pasa en tantas otras lenguas, pero en muchas otras son dos palabras distintas. Por ejemplo, en inglés tomorrow y morning, aunque en inglés arcaico morrow era también la mañana, así que al final está todo conectado. En cualquier caso, ¿cómo era en castellano medieval? Mirad este ejemplo. Cras mañana ir vosedes, o sea, mañana por la mañana os habéis de ir. Ahí vemos cras directamente del latín cras, con el mismo significado de día siguiente al de hoy. Y aquí justo tenemos la etimología de procrastinar, literalmente avanzar un movimiento figurado hacia adelante para mañana, o sea, posponer de toda la vida. Y el diccionario de la RAE es muy aséptico, pero para mí al menos la diferencia es que posponer es algo planeado, mientras que procrastinar es por pereza o desidia. ¿Y vosotros qué decís? ¿Por qué en español usamos espada, cuando en latín lo normal era usar la palabra gladius, de donde viene por ejemplo gladiador? Efectivamente, los romanos usaban casi siempre gladius, que era la espada por defecto, digamos, pero también tenían una palabra que era spatza, del griego space, literalmente espátula. Y el parecido no es casualidad. De este instrumento, la espátula, que podríamos traducir literalmente como espadita, espada pequeña, los romanos usaron esa palabra para llamar precisamente y de forma un poco paradójica a las espadas más grandes, normalmente las de caballería. El gladius, como hemos dicho, era la espada de tamaño normal, unos 60 centímetros, y la spatza era una espada de hasta 1 metro. Y por cierto, espalda viene de spátula, espádula, espadla, espalda, porque en principio hacía referencia al omóplato que tiene forma de espátula, más o menos. El ratio o la ratio. Hoy se consideran correctas las dos formas, pero la RAE en su diccionario de 2001 todavía decía que era femenino, o sea, la ratio. La cosa, ¿por qué femenino si termina en o? Y la respuesta está en el latín. Ratio es un latinismo, un cultismo si queremos, pero esta misma palabra dio un resultado semiculto, ración, y uno patrimonial, razón. Y vemos que tanto ración como razón son femeninos, igual que ratio en principio era femenino, hasta que de tanto usar la palabra en masculino, también ahora se acepta el ratio. Y este es el mismo tipo de palabras que, por ejemplo, legio, que da legión femenino, o regio, que da región femenino, a partir de la forma en acusativo legionem y regionem. Lo mismo rationem, ración o razón. La forma ratio, como ya dije, es un latinismo, o sea, tal cual del latín ratio en nominativo. Y ya veis, una de las ventajas de saber latín. En una entrevista me hicieron una pregunta el otro día. ¿Qué es lo que más te gusta del latín? Y la respuesta os sorprenderá. La verdad es que no me esperaba la pregunta y superficialmente puede parecer un poco rara o algo, pero yo me sentí como ¿quieres más a papá o a mamá? Entonces pensé un momento y creo que di con la respuesta. Que sí, que por supuesto me gusta mucho el latín, su literatura, su cultura y que tal y cual, pero teniendo que escoger una sola cosa, realmente es la menos relacionada con el latín propiamente. Y es que el latín es la madre del español, con lo que saber latín me permite estudiar y entender esa evolución, esencialmente la gramática histórica del español.
De hecho, cuando empecé a publicar cositas en internet, allá por 2008, no era sobre el latín o el griego, sino hasta donde me llegaban a mí mis limitados conocimientos de la evolución del español. Y si a ti también te interesa cualquiera de estas cosas, latín, griego, gramática histórica, academialatin.com. Una teoría mía en el Cid, en el tercer verso. En español actual dice, vio puertas abiertas y postigos sin candados. En el original dice, vio puertas abiertas e utzos sin candados. Ahora, en la Edad Media, antes de que se extendiera el uso de la letra ñ, el sonido de la ñ podía representarse de diversas formas, entre ellas dos n's, de donde precisamente sale la ñ, porque es básicamente una n con una n chiquita por encima, que es la virgulilla. La cosa es que, según esto, se leería cañados, y así suele leerse en lecturas medievales que tenéis por ahí por internet y por YouTube. Sin embargo, en mi opinión, aquí podría ser tal cual, cannados, en una etapa intermedia de la evolución desde el latín catenatu hasta el actual candado. De catenatu pasamos a cadenado e inmediatamente a cadnado, difícil de pronunciar. Así que hay una asimilación a cannado. Y, en mi opinión, eso es más probable que cañado. El pronombre elle os preocupa a muchos, pero realmente es totalmente lógico y lo voy a demostrar con la lingüística en la mano. Fijaos en que tenemos este y ese, pero luego tenemos aquel, cuando deberíamos tener aquele, para ser coherente con los otros dos. Bueno, realmente sería aquelle, porque viene del pronombre latino ille, entonces sería ac elle, igual que de cavallus tenemos caballo. Bueno, pues elle viene tal cual, sin esa especie de prefijo ac del latín ille, igual que ella viene de illa. Ahora, elle se usaba todavía en la Edad Media, lo que pasa es que finalmente acabó absorbido por la versión, digamos, reducida el. Bueno, y si veníais por salseo de que si lenguaje inclusivo sí, lenguaje inclusivo no, aquí no era. Aquí hablamos de latín y castellano medieval. Pero, quod erat demonstrandum, elle tiene todo el sentido del mundo. El otro día me preguntaron, ¿la palabra dizque no existe? Un español me corrigió en una ocasión y me dijo que eso era un barbarismo hispanoamericano. Bueno, dejando aparte lo de andar corrigiendo a la gente de forma no solicitada y lo de barbarismo hispanoamericano, vamos a ver. Primero, hay que quitarse de la cabeza eso de que tal o cual palabra no existe, porque básicamente una palabra existe desde el momento en que alguien la usa. Pero vale, entiendo que impropiamente ese no existe se refiere o a que no es correcto, otro melón ahí, lo de que algo sea incorrecto o no, o a que no viene en el diccionario, por antonomasia digamos el de la RAE. Entonces, incluso así la palabra existe, porque de hecho está en el diccionario de la RAE. Dizque, al parecer, presuntamente, y efectivamente está marcado como algo típico de América con ese significado. Pero nada de barbarismo, hombre. Y luego, algo que repetimos mucho la gente de letras, pero en lo que hay que seguir insistiendo, que una palabra no venga en el diccionario no quiere decir que no exista ni que sea incorrecta. Igual que una palabra que sí esté puede no ser, en general, recomendable por vulgar, por desusada, entre otras marcas que puede incluir el diccionario u otros motivos. Entonces, como recomendación no solicitada, pero creo que de servicio público, antes de decir tremenda estupidez léxica, consultad el diccionario, que además es gratis.